Que habría que distinguir, claro. No sé si vas por ahí, pero perdona que te interrumpa, con lo que es violencia doméstica, que es otra cosa, porque la violencia doméstica efectivamente es la que se produce en el seno de la familia, en el seno del hogar, pero ahí ya se incluyen otras posibles víctimas, como los hijos, como personas mayores que viven con nosotros, incluso como el marido que puede sufrir, marido, esposo, compañero, que puede sufrir malos tratos de su mujer, compañera. Y estaría castigado, obviamente. Claro, y estaría castigado. No sería violencia de género, pero sería violencia doméstica. Claro, porque a veces hay un poco, se genera confusión y dice, caramba, es que si la mujer ejerce violencia contra el hombre, que obviamente es, bueno, en fin, creemos que es bastante menor, ¿no?, el caso, ¿no?, que al contrario. Claro, hay gente que considera que está impune. Hemos de dejar claro que no es así, es decir, hay impunidad, tiene un tratamiento distinto, pero está castigado, ¿no? Exactamente. La violencia de género generó muchas dudas, incluso una cierta polémica, porque suponía una diferencia de trato, en cuanto que no es lo mismo cómo se responde ante la justicia cuando la víctima es el hombre y cuando la víctima es la mujer, cuando el agresor es hombre, cuando el agresor es mujer. Pero esto ya fue resuelto por el Tribunal Constitucional en el sentido de que hay una violencia estructural contra la mujer, hay un desvalor mayor en la violencia que se ejerce contra la mujer, porque hay una superioridad por parte del hombre, superioridad no solo, ya digo, prácticamente estructural, no solo física, sino también de posición social, etcétera, etcétera, que viene motivada por muchos años de dominio en nuestra cultura, y por tanto se necesita este tipo de lo que se llama discriminación positiva, ¿no?, en favor de la mujer. Hay que protegerla especialmente, porque es ahí donde se produce la mayoría de los supuestos, ¿no? Pero eso no significa que haya casos en donde efectivamente pues una mujer pueda agredir a su marido, a su novio, a su compañero, y eso no está impune. Por supuesto que no, tiene un tratamiento diferente. Incluso podríamos decir que la diferencia penológica tampoco es tan abrumadora, no es muy grande. Un caso sea un año, otro caso 20, no, vamos. No es muy grande, hablamos de alguna diferencia en cuanto a las penas mínimas, pero está castigado y por tanto el Código Penal da respuesta a todas las situaciones de violencia, sea quien sea el que la sufra. De todas formas, es cierto que cuando es el hombre el que recibe los actos de agresión, normalmente no denuncia. Bueno, eso es otra cuestión educativa. No nos han enseñado pues a responder de esa manera. Es como aquello que antes decía, cuando éramos pequeños, a mí yo lo oía a veces, ¿no?, aquello de los hombres no lloran. Bueno, pues es que los hombres tenemos que ser fuertes, ¿no? Y si a veces está mal visto que un hombre denuncie porque su mujer le agrede o que su mujer lo maltrata, parece como que ese hombre pues no está en su sitio, ¿no? Entonces existe todavía, como hablábamos antes, cada vez menos, afortunadamente en la sociedad hoy se impone pues como regla general que las relaciones tienen que ser respetuosas, consentidas y presididas por la civilidad, ¿no? Las relaciones basadas en el dominio, en la fuerza y en el maltrato no son aceptables, ¿no? Pero es cierto que al despacho llegan pocos hombres, ¿no?, pidiendo tutela. Alguno, pero es verdad que llegan pocos, y también podríamos decir que no es tampoco incierto del todo que la acogida que tienen esos casos en los tribunales no sea tampoco tan receptiva siempre como lo es el caso de las mujeres. Bien, pero es así, es decir, en este momento la situación es esa, pero bueno, yo creo que cuando un hombre es maltratado y eso puede acreditarse mínimamente ante un tribunal, el tribunal responde y le da la respuesta adecuada. El Código Penal está para eso también. Lo que pasa es que eso sí, perdería, por ejemplo, ya no iría al juzgado de violencia de género, no, iría a un juzgado. Incluso la presunción de, en fin, ya también la perdería, tendría que probarlo, ¿no? Tendría ciertas, eso sí, desventajas. Diríamos que no goza de algunos de los privilegios, vamos a decir así, de que goza la víctima de la violencia de género, pero el tratamiento
procesal y de presunciones, etcétera, se mantiene. Es decir, que el hombre que es acusado de violencia de género también goza de la presunción de inocencia. Es verdad que yo personalmente creo que es una presunción un poco debilitada, pero no desaparece y se mantiene. Y obviamente también hay casos en los que se puede demostrar que las denuncias no tienen pues razón de ser o no han podido ser probadas. A veces se utilizan, hay algunos casos, pocos, pero hay algunos en donde las denuncias se utilizan de una manera inadecuada, pues para tratar de obtener beneficios en procedimientos matrimoniales o de otro tipo. Insisto en que son pocos casos, pero los hay. Pero el derecho le da respuesta a todo. Y se han llegado digamos, a descubrir esos fraudes, sí, serían hay auténticos fraudes, falsas, claro. y se ha conseguido detectar. Sí, hay denuncias falsas, hay denuncias, insisto, que no se puede probar, porque claro, es decir, nos estamos manejando en el ámbito del derecho penal. Las conductas que se denuncian tienen que tener una cierta relevancia penal. Entonces, es aquello que si no se pueden exacerbar las cosas, exagerarlas o llevarlas a un punto imposible. En toda relación, no cualquier discusión que surja entre un hombre y una mujer, una discusión normal, que en condiciones normales a nadie se le ocurriría decir que es violencia de género por el hecho de que esa pareja esté en una quiebra, se esté rompiendo en un proceso de divorcio, separación. Eso no la convierte en violencia de género, ¿no? Lo que antes no lo era, no lo va a ser ahora. Era un fracaso sin más de la Exacto. relación. Pero a veces puede haber algún caso en el que se intenta pues llevar las cosas hasta ese extremo. Insisto, yo creo que son los menos y además los tribunales van adquiriendo ya una cierta experiencia, ¿no?, en estos casos, y saben detectar y saben diferenciar, y los jueces cada vez pues van adquiriendo esa práctica que les lleva a visualizar bien cuáles son verdaderamente los casos de violencia y cuáles pueden no serlo, ¿no? Bueno, yo supongo que lo que habrá ayudado mucho a eso es que ya en muchas ciudades de España los juzgados son especializados, con lo cual ha pasado un poquito como con los juzgados de lo mercantil, ¿no?, que antes el juez que dejaba pues, cualquier tontería, entre comillas, llevaba también una quiebra, con lo cual el abogado frustrado, ¿no?, ante ese intento de seducirse ante un juez que prácticamente veía un par de casos de ese tipo al año, ¿no? La especialización ayuda mucho, ¿no? La especialización ayuda. ayuda. Tenemos un problema de organización no siempre bien resuelto, pero bueno, es un problema normal. La ley de violencia de género es del año 2004, es decir, que es una ley recién nacida, han pasado 8 años nada más. La ley de enjuiciamiento criminal tiene 100, en fin, algunos más. Por lo tanto, requiere una puesta en práctica, un rodaje, y luego requeriría unos medios que desafortunadamente no tenemos al 100%, y que, ¿qué voy a decir yo ahora? No están los tiempos para dotar a los juzgados de todos los medios ideales. Ahora mismo pues hay un poco una parálisis en todo, tanto en inversiones como de medios como en personal. Harían falta más jueces, harían falta... pues porque a veces no dan abasto, a veces no pueden. Hay juzgados, como por ejemplo ocurre en Ferrol, donde el juzgado de violencia de género no es solo de violencia de género, sino que comparte y lleva otros asuntos que no son de violencia de género, que sobrecargan la labor del juez, y a veces esto es complicado. Yo por eso he dicho en muchas ciudades de España, claro, consciente de que es una cosa además que ha demandado, quiero recordar, el juez decano de Ferrol, ha demandado como unas peticiones que hace. Bueno, vamos a seguir con Julio Barros, pero antes vamos a hacer una pausa aquí en El Abogado Responde y enseguida volvemos.